Aquí estamos. Entonces, dijimos en nuestra primera plenaria que teníamos que ver el sufrimiento a través de el lente de la cruz. Y después de aprender a ver el sufrimiento a través del lente de la cruz, el segundo paso para responder bíblicamente a las crisis familiares es reordenar nuestras prioridades. ¿Y qué significa eso? Eso significa poner a Dios primero, incluso por encima de la familia. Esta idea, hermanos, puede parecernos extraña porque vivimos en una cultura donde se nos dice constantemente que la familia es lo más importante, que la familia es todo y que la familia es primero. Y sin duda la familia es un regalo de Dios, es un espacio, como hemos visto, donde experimentamos amor, donde experimentamos cuidado y donde experimentamos apoyo. Sin embargo, la Biblia, mis hermanos, nunca nos enseña que la familia debe ocupar el lugar central de nuestra vida. Ese lugar le pertenece única y exclusivamente a Dios. Y Jesús mismo enseña esto con claridad en Mateo 6:33. Cuando Él dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Entonces el Señor Jesús no dijo que debíamos buscar primero la familia y después el reino de Dios y después las demás cosas. El Señor Jesús no enseña que la familia es primero. Entonces, ni la familia es primero, ni la estabilidad emocional, ni siquiera la solución inmediata de nuestros problemas es primero. Porque hay muchas personas que cuando se trata de buscar a Dios, de servir a Dios, para ellos siempre la familia es primero. Solucionar mis problemas es primero. Arreglar mi situación es primero. No puedo ir a Dios así como estoy. No puedo ir a Dios sin mi familia. Necesito ganar primero a mi familia. Entonces el Señor nos pone en perspectiva y nos aterriza y nos lleva a decir, hey, en las cosas de Dios, en el reino de Dios, si usted quiere bendición de Dios, si usted quiere la ayuda de Dios, si usted quiere responder bíblicamente a las crisis que se enfrenta su vida y su familia, usted tiene que entender que la familia no es primero. Su dolor no es primero. Resolver el problema no es primero. Lo primero es Dios. Busque primero el reino de Dios y todo lo demás va a venir por añadidura. Así que el Señor dijo que debíamos buscar primero su reino. Y esta enseñanza, hermanos, es crucial. Es importantísima para entender cómo podemos nosotros responder bíblicamente a las crisis familiares. Porque si usted en una crisis no responde poniendo a Dios primero, usted está en nada. Usted no está respondiendo bíblicamente. Usted está respondiendo carnalmente. Usted está respondiendo mundanamente. Usted está respondiendo culturalmente, no bíblicamente. Porque no es eso lo que la Biblia nos enseña. El Señor nos dice, el reino es primero. El reino de Dios y su justicia es primero. Cuando nuestra familia entra en crisis, nuestra reacción natural suele ser tratar de controlar la situación. Queremos arreglar a las personas, queremos cambiar las circunstancias y queremos resolver rápidamente los conflictos. Pero cuando intentamos hacerlo desde esas fuerzas propias, muchas veces terminamos frustrados, terminamos agotados y en ocasiones terminamos empeorando la situación. Y esto sucede porque nos colocamos en un lugar o colocamos nuestros problemas, colocamos nuestra familia en un lugar que solo le corresponde a Dios. Hermanos, solo Dios puede cambiar el corazón humano.
Solo Dios puede producir una verdadera transformación. Solo Dios puede restaurar aquello que parece completamente quebrantado. Por esto, antes de intentar arreglar nuestra familia, debemos hacernos una pregunta más profunda. ¿Está Dios realmente ocupando el primer lugar en mi vida y el primer lugar en mi crisis familiar? ¿Es Dios más importante incluso que mi problema, incluso que la solución de mi problema? Cuando Dios ocupe el lugar correcto de nuestra vida, todo lo demás comienza a ordenarse. Cuando nosotros buscamos obedecer a Dios, acuérdese, edificamos la casa sobre la roca. Viene la tormenta y la casa va a prevalecer porque está edificada sobre la roca. En la oración de Moisés, la que leímos al principio, en nuestro llamado a la adoración, Moisés dice que Él, Dios, es la roca. Pablo confirma en el Nuevo Testamento que Jesús es la roca. ¿Verdad? Cuando nosotros nos anclamos a la roca, cuando nosotros ponemos a Dios en primer lugar y sobre todas las cosas, entonces nosotros estamos poniéndolo en el lugar correcto y estamos edificando sobre la roca. Muchas crisis familiares, hermanos, surgen precisamente porque esperamos que nuestros seres queridos satisfagan necesidades que solo Dios puede llenar. A veces esperamos que nuestros esposos, nuestra esposa, nos dé la identidad que andamos buscando. Que nuestros hijos nos den sentido de valor. ¿Verdad? Tal vez vivimos una vida muy golpeada, no tuvimos muchos privilegios que ahora podemos darle a nosotros, a nuestros hijos, y esperamos ver en aquellos hijos modelos, en aquellos hijos trofeos, redención para nuestra propia vida. Que valemos algo por lo valiosos que son nuestros hijos, por lo talentosos que son nuestros hijos, o por lo mucho que brillan nuestros hijos. ¿Sí? Pretendemos darle a nuestros cónyuges, a nuestros hijos, o a las personas en nuestras relaciones, un valor que nos satisfaga, que nos llegue a nosotros de valor, pero realmente ese valor solamente le corresponde a Dios. Muchos tratamos entonces de tener sentido a través de elevar a nuestros hijos o a través de nuestra familia que nos proporcione esa seguridad absoluta que nosotros andamos buscando. Cuando tenemos hijos trofeos, esposas trofeos, matrimonios trofeos, y estos no fallan, ese es un fracaso tan profundo que muchas veces somos motivados incluso a abandonar la fe, a abandonar a Dios, a abandonar la iglesia, los hermanos, las redes, todo, porque se nos cayó el trofeo, se nos cayó aquello que teníamos en un pedestal, el matrimonio, la esposa, los hijos, el esposo, cualquier otra relación. Cuando nos falla, entonces caemos en una crisis profunda en la que buscamos abandonar la fe, abandonar a Dios, abandonar a nuestros hermanos, salirnos de redes sociales que nadie nos conozca y enterrarnos 6 metros bajo tierra si es posible. ¿Verdad? Entonces, ¿por qué? Porque se desmoronó nuestro mundo perfecto, lo que nosotros habíamos idealizado como perfecto. Y no queremos cargar ahora con la vergüenza y el dolor de tener que enfrentar las consecuencias. Fuimos como el necio que construyó su casa sobre la arena. Y ahora queremos enfrentar los problemas como las avestruces, escondiendo la cabeza debajo de la tierra. Vimos algo de esto el miércoles pasado en el discipulado de la vida debajo del sol. ¿Verdad? Nuestra manera de enfrentar el sufrimiento y las crisis es escondiendo la cabeza debajo de la tierra. Pero no nos damos cuenta que todo nuestro cuerpo está expuesto. Seguimos estando expuestos. Ninguna persona puede cargar con el peso de nuestras expectativas irreales. Tarde o temprano nos van a fallar.
Cuando colocamos a la familia en el lugar que solo a Dios le pertenece, inevitablemente generamos presión, generamos frustración y generamos conflicto. En cambio, cuando Dios está en el centro, somos liberados de esa expectativa. Podemos amar sin tratar de controlar. Podemos servir sin exigir nada a cambio. Y podemos perdonar sin vivir dominados por el resentimiento. Jesús fue aún más claro cuando habló acerca de las prioridades del discipulado en Lucas 14:26, donde el Señor dice: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre, a su madre, a su mujer, a sus hijos y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Perdón, y tenemos que ser claros aquí, hermanos, porque Jesús no está enseñando a que tenemos que odiar la familia. No es eso lo que Él está diciendo. Lo que está enseñando es que nuestra lealtad hacia Él debe ser mayor que cualquier otra lealtad en nuestra vida. Incluso la lealtad hacia nuestra esposa, hacia nuestro esposo, hacia nuestros hijos, hacia nuestros padres, hacia todos los vínculos familiares cercanos y queridos por nosotros. Dios debe ocupar el primer lugar. Cuando ese orden se pierde, hermanos, todo lo demás se desordena. Pero cuando ese orden se restaura, incluso en medio de una crisis familiar, comenzamos a experimentar algo diferente. Comenzamos a experimentar la libertad de confiar en Dios con nuestra familia. Y esto significa que dejamos de intentar de controlar cada resultado. Y aprendemos a confiar en que Dios está obrando incluso cuando no vemos cambios inmediatos. Significa que podemos reconocer delante de Dios que nuestra familia le pertenece más a Dios que a nosotros mismos. Cuando ponemos a Dios primero, nuestra crisis familiar dejan de ser simplemente problemas que tenemos que resolver y se convierten en oportunidades para confiar más profundamente en el Señor. Pero poner a Dios primero no solamente cambia nuestra perspectiva, sino que también transforma la manera en cómo nosotros tratamos a nuestra vida, a nuestra familia, perdón. Entonces, cuando Dios ocupa el centro de nuestra vida, el Evangelio es el que comienza a moldear nuestras actitudes, nuestras palabras, nuestras acciones. Fíjese bien lo que pasa. Cuando nosotros tenemos un problema, cuando se asoma la crisis familiar, queremos ver esa crisis a través del lente de la cruz y podemos ver que esa crisis es una oportunidad para dejar que Dios obre de una manera superior y maravillosa en nuestra vida para que nos lleve a experimentar una relación más profunda. Cuando entendemos que el Señor es primero y no nuestra familia, no el problema y no la solución, entonces en medio de nuestra crisis buscamos al Señor. Nos acercamos al Señor, servimos al Señor, obedecemos al Señor. Y el Señor trabaja en nuestros corazones. El Señor cambia las situaciones difíciles. Cambia nuestros sentidos y nuestros puntos de vista egoístas, machistas para los hombres o ensimismados que muchas veces tenemos y comenzamos a comportarnos y comenzamos a conducirnos en la manera en cómo la Biblia nos dice que debemos tratarnos unos con otros. Entonces ahí estamos listos para dar un siguiente paso. Mire cómo vamos respondiendo bíblicamente a las crisis, viendo a través del lente del sufrimiento de la cruz y ahora poniendo a Dios en primer lugar
para que al buscar el reino de Dios y su justicia, sea Dios el que cambie nuestras circunstancias y no nuestros esfuerzos. No buscar al psicólogo, no tomar pastillas, no tener una respuesta lógica para todo. No, el Señor comienza a hacer un cambio espiritual, interno y más profundo que nos lleva al tercer paso, que es responder con amor y con esperanza, moldeados por el Evangelio. Sí, y ese es nuestro tercer paso. Cuando vemos nuestras crisis familiares a través de la cruz y colocamos a Dios en el primer lugar de nuestra vida, entonces el Evangelio comienza a moldear la manera en la que nosotros respondemos a los conflictos y al sufrimiento de nuestra familia. El Evangelio no solamente nos salva, sino que también transforma nuestras actitudes, transforma nuestras palabras y transforma nuestras reacciones. El Evangelio nos enseña a amar de la manera verdadera y de la manera correcta. Mis hermanos, no es amor decir no voy a llevar a mi familia a la iglesia porque necesito resolver este problema con ellos. Si usted verdaderamente los ama, los va a llevar a la cruz, a que miren la cruz, a que sigan a Cristo, a que amen a Cristo, para que Cristo verdaderamente transforme nuestras crisis familiares. Y eso es responder con un amor genuino que proviene del Evangelio. El Evangelio entonces transforma nuestras actitudes, nuestras palabras, nuestras reacciones, nos enseña a amar, nos enseña a perdonar como Cristo nos perdona y nos enseña a perseverar de una manera que refleja el carácter de Cristo. No solamente a cambiar las cosas de manera superficial, no solamente a perdonar por conveniencia, no solamente perdonar porque te perdono pero no se me olvida. No, a perdonar verdaderamente como el Señor nos perdona a nosotros. Pero eso, mis hermanos, es algo que el Señor hace en nuestros corazones. Efesios 4:32 nos recuerda: sed benignos unos con otros, ser misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. En otras palabras, el perdón que nosotros extendemos a los demás no nace de nuestra propia fuerza, mis hermanos. Nace de la gracia primero que hemos recibido de parte de Dios. Esto significa que en medio de una crisis familiar, el Evangelio nos llama a nosotros a responder de una manera diferente a la que lo haríamos naturalmente. Que nuestra tendencia natural es a condenar, es a señalar errores, es a guardar resentimientos. Así actúa el hombre natural cuando le hacen algo. Y claro, estamos de acuerdo, el dolor y el sufrimiento en medio de una crisis familiar es real. Duele, nos afecta. Y como seres naturales, estamos tentados a reaccionar de esta manera, condenando, señalando los errores, buscando culpables. Es que tú me dijiste y yo te dije y tú hiciste y yo hice y tú eres culpable, no, tú eres culpable. Sí, hacemos eso. Pero el Evangelio nos enseña que no es así como tenemos que actuar. Sí, el Evangelio transforma nuestras vidas y nuestros corazones para reaccionar de una manera diferente a la que haríamos como hombres naturales, como hombres y mujeres naturales. Como le dije, nuestra tendencia es a señalar los errores y a buscar culpables. Pero el Evangelio nos llama a extender gracia en lugar de condenación. Nuestra tendencia humana es muchas veces a defender nuestro orgullo o a demostrar quién tiene la razón. Pero el Evangelio nos llama a ser humildes. Y cuando las dificultades se prolongan y parece que nada cambia,
nuestra reacción natural puede ser rendirnos y alejarnos. Pero el Evangelio nos llama a perseverar con paciencia y con esperanza, a esperar en el Señor, a poner todas las cosas en el Señor. Y responder de esta manera, mis hermanos, requiere decisiones concretas de nuestra parte. En primer lugar, requiere que estemos dispuestos a perdonar. En una crisis familiar, debemos practicar el perdón. Las crisis, mis hermanos, son precisamente el lugar correcto y el lugar adecuado para practicar y para ejercitar el perdón. La amargura destruye las familias, levanta muros y rompe nuestras relaciones. Cuando el resentimiento se arraiga en el corazón, la familia deja de ser un lugar de cuidado y se convierte más bien en un campo de batalla. Por eso el Evangelio nos llama a perdonar como Cristo. Así como Cristo nos perdonó, así también debemos nosotros perdonar. Esto no significa ignorar el pecado o negar el dolor, sino decidir no permitir que el resentimiento gobierne nuestras vidas, que el resentimiento gobierne nuestras relaciones. Segundo lugar, debemos manifestar permanencia en fidelidad. Cuando se presenta la crisis, lo más fácil es correr. Lo más fácil es huir, abandonar las cosas y olvidarse de que eso pasó y dejar que se resuelvan solitas. En las crisis, cuando nuestro corazón ha sido impactado por el Evangelio, somos llamados a ejercitarnos en permanecer en fidelidad. La familia y el matrimonio, debemos recordar, mis hermanos, que están construidos sobre un pacto matrimonial, sobre un compromiso pactual. Y hoy en día muchas relaciones se abandonan cuando aparecen esas dificultades. El Evangelio nos recuerda, mis hermanos, que la fidelidad refleja el carácter de Dios. ¿Se imagina usted que Dios nos abandonara cada vez que nosotros pecamos? Que Dios dijera, no, ya no. Ahí que mire a ver cómo se las arregla. Pero Dios es fiel. Está ahí con nosotros. Cada día, a cada momento, nunca desfallecieron sus misericordias, sino que nuevas son para nosotros cada día. Y así como Dios practica esa fidelidad con nosotros, mis hermanos, así debemos también nosotros practicarla con aquellos que nos ofenden, con aquellos que nos han herido, con aquellos que nos han quebrantado. El Evangelio nos recuerda entonces esa fidelidad de Dios. Así como Dios permanece fiel a su pueblo, aún en medio de sus fallas, nosotros somos llamados a permanecer firmes en nuestros compromisos familiares. También paciencia, perdón, permanencia en fidelidad, paciencia. Muchas veces esperamos cambios inmediatos en las personas, en las circunstancias y en todas las cosas que han sido quebrantadas por el pecado. Pero la transformación que Dios produce en el corazón humano, generalmente, mis hermanos, toma tiempo. Es un proceso. Los cambios profundos, los cambios transformacionales, los cambios verdaderos toman tiempo. No es cuestión de un día, un mes. No espere usted, hoy pidió perdón y ya mañana hombre nuevo, matrimonio nuevo. No, no es así. Es un proceso largo en el que tenemos que practicar el perdón, la permanencia en fidelidad y la paciencia. La paciencia nos permite confiar en que Dios sigue obrando incluso cuando los resultados no son visibles de inmediato.
Además, debemos recordar, mis hermanos, que la familia no es solamente la familia biológica. Dios también nos ha dado la familia de la fe. Por tanto, Gálatas 6:2 nos exhorta sobrellevar los unos las cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo. La iglesia, mis hermanos, existe ahí, la puso Dios ahí para ayudarnos a caminar juntos, para sostenernos en medio de las pruebas y para ayudarnos a perseverar cuando las crisis familiares se vuelven difíciles de soportar. Dios puso ahí a la iglesia, hermanos, para que fuera un bastión para nosotros, una columna, un soporte que nos ayude a atravesar las pruebas, las crisis familiares y las situaciones difíciles. Tristemente, lo primero que hacen los creyentes cuando se manifiestan las crisis es abandonar a Dios y abandonar a la iglesia. No, tengo que ir a arreglar esta situación porque no puedo estar así en la iglesia. Y al estar solo se va a dar cuenta que termina en frustración, fracaso y termina apartándose completamente del camino del Señor. Mis hermanos, poner a Dios primero y responder con amor y esperanza del Evangelio requiere que tengamos esta paciencia y que nos hagamos de nuestra familia de la fe, que nos fortalezcamos como familia caminando juntos con otras familias de la iglesia que nos ayuden a crecer en santidad, en servicio y en adoración a Dios. Pero si nos apartamos de la iglesia, hermanos, ¿cómo pretendemos nosotros superar las crisis? Apartarse de la iglesia cuando vienen las crisis, hermanos, no es responder bíblicamente a las crisis. Es responder carnal y cobardemente. Debemos aprender a confiar en el Señor. Debemos aprender a hacernos de los medios de gracia que el Señor nos ha dado para superar estas crisis. Finalmente, el Evangelio nos llama a vivir con esperanza. Romanos 8:28 nos asegura que los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Esto significa que incluso las situaciones más dolorosas, hermanos, pueden ser redimidas por Dios. Él puede obrar en el corazón de un hijo pródigo. Él puede traer sanidad a matrimonios quebrantados. Él puede restaurar historias familiares marcadas por el dolor y puede romper patrones de pecado. Incluso traumas generacionales. La esperanza cristiana no ignora la realidad del sufrimiento, pero confían en que Dios es capaz de transformar incluso las historias más quebrantadas. Cuando respondemos a las crisis familiares con el amor, con la gracia y con la esperanza del Evangelio, nuestras familias comienzan a reflejar algo más grande que nosotros mismos. Aún en medio de las dificultades, las familias pueden convertirse en lugares donde la gracia de Dios se hace visible, donde el perdón rompe las cadenas de amargura, donde el amor refleja a Cristo y donde la esperanza nos recuerda que ninguna familia está fuera del alcance del poder redentor de Dios. En conclusión, mis hermanos, a lo largo de esta enseñanza hemos visto una verdad. Y es que la Biblia presenta con mucha claridad que las tormentas familiares son inevitables. Ninguna familia está completamente libre de tener conflicto, dolor o crisis. Todos nosotros en algún momento vamos a enfrentar situaciones difíciles dentro de nuestras relaciones familiares. Pero el Evangelio nos enseña que aunque las tormentas son inevitables, no estamos indefensos ante ellas. La palabra de Dios nos muestra cómo responder de una manera que glorifique a Dios y que transforme nuestras familias. Primero,
a través de ver las crisis familiares a través del lente de la cruz. Cuando miramos nuestras dificultades desde la perspectiva del Evangelio, entendemos que Dios puede obrar redención incluso en medio del sufrimiento. La cruz nos recuerda que el dolor no es el final de la historia cuando Dios es el que está obrando. En segundo lugar, vimos que debemos poner a Cristo en primer lugar en nuestra vida, incluso por encima de la familia. La familia es un regalo precioso de Dios, pero nunca fue diseñada para ocupar el lugar que solo Dios debe tener. Cuando Cristo es el centro de nuestra vida, aprendemos a amar más a nuestra familia de una manera más sana, de una manera más libre y de una manera más fiel. Y finalmente, aprendimos que debemos responder a la crisis con un amor y una esperanza moldeados por el Evangelio. Esto significa practicar el perdón, perseverar con fidelidad y tener paciencia en los procesos para caminar junto a la comunidad de fe, confiando en que Dios sigue obrando aun cuando nosotros no miremos resultados inmediatos. La buena noticia del Evangelio es que Jesús mismo entró en la crisis más profunda de la historia a través de la cruz. Y ahí cargó con nuestros pecados, cargó con nuestro dolor y nuestra ruptura con Dios para abrirnos el camino a una nueva familia. Por medio de su sacrificio, hemos sido ahora adoptados en la familia de Dios. En Cristo, mis hermanos, ya no estamos solos, sino que pertenecemos a un Padre que nos ama y a una familia espiritual que camina con nosotros. Quisiera concluir haciendo dos llamados en esta tarde. En primer lugar, quiero hablarle a la iglesia. Si hoy, como miembro de esta iglesia, tu familia está atravesando a través de una crisis, a través del dolor, a través de un conflicto o a través de relaciones quebrantadas, recuerda esta verdad. Dios aún está obrando en medio de esta dificultad en sus vidas. Tal vez en este momento no puedes ver todo lo que Dios está haciendo. Tal vez la situación parece demasiado complicada, demasiado dolorosa o demasiado quebrantada al punto de restaurarse. Pero el mismo Dios que transformó la cruz, el símbolo de mayor sufrimiento, en el instrumento de nuestra salvación, es el mismo Dios que es capaz de traer redención a tu historia familiar. ¿Cómo lo hará? A través de estas tres enseñanzas. Mirando el dolor a través del lente de la cruz, poniendo a Dios primero y respondiendo con amor y esperanza moldeadas por el Evangelio. ¿Pero qué significa eso, pastor? ¿Cómo lo aplico a mi situación particular? Bueno, primero, ¿qué significa mirar mi sufrimiento a través del lente de la cruz de Cristo? Que en vez de preguntarme únicamente ¿cómo voy a resolver este problema?, debemos comenzar preguntándonos ¿qué es lo que está haciendo Dios en mi vida a través de esta prueba? ¿Qué quiere Dios formar en mi carácter? ¿Qué quiere Dios hacer en mi matrimonio? ¿Qué quiere Dios hacer en mi relación con mis hijos, con mis padres o con mis hermanos? Entonces pídele al Señor que te ayude a ver su propósito en medio del dolor, para que incluso en esta crisis Él pueda construir algo nuevo y mejor basado en su gracia y en su misericordia. Cuando mires el propósito redentor en el sufrimiento, podrás ver con esperanza el dolor.
Podrás verlo incluso hasta necesario para darte cuenta de que necesitabas pasar por este quebranto para que Dios pudiera obrar en tu vida. Para darte cuenta de que necesitabas ser destruido en aquello en lo que tenías tu confianza puesta. Y al hacerlo, para que Dios pudiera darte algo mejor. Y recordamos en esto las palabras del salmista, Salmo 119, 71. Bueno me es haber sido humillado para que aprenda tus estatutos. En segundo lugar, necesitamos poner a Dios en primer lugar. Y eso significa que no es primero tu orgullo, no es primero tu dolor, no es primero lo que la traición te hizo sentir. No es primero el qué dirán, no es primero tu reputación, no es primero el prestigio, la aprobación de los demás. Primero es Dios. Primero es honrarlo a Él. Primero es obedecerlo a Él. Incluso si obedecerle implica atravesar momentos de dolor, momentos de quebranto o momentos de humillación. Dios no puede ser honrado, mis hermanos, a través de nuestra incredulidad, a través de nuestra desobediencia o a través de nuestra necedad. Si realmente queremos experimentar paz verdadera, restauración, amor y gozo en nuestras familias, necesitamos comenzar por poner a Dios en el lugar que le corresponde. Y en tercer lugar, necesitamos responder a las crisis familiares con amor y esperanza moldeados por el Evangelio. Esto significa que no podemos reaccionar como el mundo reacciona. No podemos devolver mal por mal. No podemos responder de la misma manera que nos trataron a nosotros. El Señor Jesús enseñó esto en Lucas 6 del 32 al 35, cuando Él dijo: porque si amarais a los que os aman, ¿qué mérito tenéis? También los pecadores aman a los que aman. Amad pues a vuestros enemigos y haced bien, y será vuestro galardón grande, y seréis hijos del Altísimo. Pablo reafirma este mismo principio en Romanos 12, del 17 al 21, cuando dice: no paguéis a nadie mal por mal. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No seáis vencidos de lo malo, sino vence con el bien el mal. Como cristianos no podemos responder con la misma moneda. No podemos reproducir el mismo patrón de maldad que nos hicieron a nosotros. El Evangelio, hermanos, nos llama a responder con amor y con esperanza, moldeados por la buena noticia de Cristo. ¿Y qué significa eso? Significa recordar que Jesús murió por pecadores y resucitó para darnos vida eterna. Significa recordar que nuestros pecados han sido perdonados y que Dios ya no se acuerda más de ellos. Por lo tanto, nosotros también debemos perdonar conforme a lo mucho que nosotros hemos sido perdonados. Y amar conforme a lo mucho que nosotros hemos sido amados. Si la gracia de Dios no tuvo límites para con nosotros, ¿cómo podríamos nosotros limitar esa gracia hacia los demás? Y el segundo llamado que quiero hacer es para aquellos que aún no conocen a Cristo. Tal vez has oído el Evangelio muchas veces, has escuchado acerca de Jesús, has estado en la iglesia, has escuchado la predicación, pero todavía no has creído verdaderamente en Él. Aún no has rendido tu vida a Cristo, ni has experimentado la nueva vida que Él ofrece. Tal vez sigues enfrentando las crisis de tu vida apoyándote únicamente en tus propias fuerzas. Es decir,
tomando decisiones equivocadas, cargando expectativas irreales, repitiendo patrones de pecado o intentando resolver todas las cosas con esfuerzo humano que al final resultan ser insuficientes. Si este eres tú, hoy quiero preguntarte algo. ¿No quisieras pedirle al Salvador que transforme tu vida y tu corazón? ¿No quisieras experimentar la gracia restauradora de Dios en medio de todas esas tormentas de tu vida? Para que también puedas responder tú con esa misma gracia hacia todos aquellos que te han herido. Tal vez ahora piensas que no lo necesitas, pero quiero advertirte con amor que todos, sin excepción, enfrentaremos en algún momento una tormenta que revelará el fundamento sobre el cual está construida nuestra vida. Jesús dijo que algunos construyen su casa sobre la roca y otros construyen sobre la arena. Y si no enfrentas esa tormenta en esta vida, inevitablemente la enfrentarás en la eternidad. Si murieras hoy, te encontrarías ante la tormenta más poderosa y más destructiva que existe: el juicio de Dios. Y si tu vida no está edificada sobre la roca que es Cristo, esa tormenta va a traer destrucción eterna para ti. Por eso hoy quiero rogarte que vengas a Cristo. Corre a Él. Aférrate a Él. Dile desde tu corazón: Señor, creo que tú eres la roca. Creo que moriste por mis pecados y que resucitaste para darme vida. Perdona mis pecados, hoy me arrepiento y pongo mi fe en ti como mi único y suficiente Salvador. Reconoce tu pecado. Pide perdón por haber ofendido a Dios. Confiesa que Jesús es el Hijo de Dios que murió y resucitó para darnos vida. La Biblia dice en Romanos 10, del 9 al 11, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, entonces serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice: todo aquel que en Él creyere no será avergonzado. Si hoy crees verdaderamente en Él, tu vida comenzará a ser transformada. El Espíritu Santo te guiará para que tu casa pueda ser edificada sobre la roca. Así que ahora, mis hermanos, quisiera invitarlos para tener un momento de oración silente. Ahí donde está en su lugar, que podamos orar. Si necesitas confesar tus pecados, arrepentirte y confiar en Cristo, este es el momento para hacerlo.
y luego para aquellos que ya han creído en Cristo como su Salvador. Oremos juntos para que el Espíritu Santo nos ayude a responder bíblicamente a nuestras crisis familiares, viendo el dolor a través del lente de la cruz, poniendo a Dios en primer lugar y respondiendo a las ofensas con amor y esperanza moldeadas por el Evangelio. Oremos al Señor. Padre nuestro que estás en el cielo y en todo lugar, te damos gracias en esta tarde por tu bendita misericordia, Señor, al darnos tu palabra. Por favor, Señor, ayúdanos en esta tarde a confiar en ti, Señor, a que tu gracia y tu poder se hagan visibles y se hagan presentes en nuestra vida, aún en medio del dolor, aún en medio de la tempestad, aún en medio de las crisis familiares, Señor. Que tú puedas transformar nuestro corazón con amor y con esperanza, moldeadas por el Evangelio. Señor, que tu Espíritu Santo nos dé la fuerza, Señor, para responder bíblicamente, viendo el sufrimiento a través de la cruz y poniéndote a ti primero, Señor, y respondiendo como verdaderos cristianos transformados por tu Espíritu Santo. Señor, que aquellos que no te conocen y esta tarde te han pedido, Señor, poner su confianza en ti, por favor, obra en ellos, Señor, el milagro del nuevo nacimiento. Y permítanos ahora, Señor, ser un pueblo celoso de buenas obras, que comunica, Señor, tu evangelio, no solamente con palabras, sino con actitudes, con conductas y con relaciones que glorifican tu nombre. Te pedimos que seas glorificado ahora en medio del sufrimiento, en medio del dolor, en medio de las crisis familiares, Señor, trayendo paz, trayendo restauración y haciendo a cada familia, Señor, un reflejo de tu gracia para la gloria de tu nombre. En Cristo Jesús oramos. Amén y amén.